Eh, Básicamente, realmente las ecuaciones diferenciales... ¿Cuál? Ay, híjole, ¿dónde? Gracias. Yo le di aquí, según yo le había dado. ¿Y qué si no le di? Solo se quedó en mi mente que le había dado. Solo que se haya quemado, ¿sí? Porque según yo ya le había dado. Esperemos que caliente, si se tarda a veces unos segundos. Sí, va. Entonces hablemos, damos los modelos matemáticos, o sea, ecuaciones diferenciales, como muchas matemáticas, tienen muchas aplicaciones reales. Porque uno puede hablar de aplicaciones, pero a veces son aplicaciones teóricas. Digamos que usted usa las matemáticas para construir una teoría, pero a veces la demostración de la teoría, si es matemática, se puede demostrar. Pero en cambio no, ecuaciones diferenciales es algo real. Por ejemplo, el tiro parabólico y todo eso, se hizo un experimento. ¿Ah? Iba cambiando la velocidad, iba cambiando el ángulo, y ellos iban tomando puntos. Y entonces, después de hacerlo varias veces, que ya tenían una curva, entonces trataban de poner esa ecuación de esa curva. Y después de tener esa ecuación de esa curva, miraban si había alguna ecuación diferencial que pudiera dar como solución esa curva específicamente. El ejemplo más típico de todo esto es cómo se llama la población, una población de lo que sea. Puede ser de seres vivos como nosotros, humanos, o pueden ser cucarachas, o pueden ser bacterias, y se encontró una ecuación diferencial. Básicamente es aquella que dice que la razón de cambio de la población en la unidad de tiempo es proporcional a la población. Esto se mira muy lógico. O sea, una población va a crecer dependiendo cuánta gente tenga. O sea, mientras más grande, más va a crecer. Por eso fue que cuando pasó lo del COVID, ¿qué le pasó a Estados Unidos? Estados Unidos es un país muy grande. Entonces los contaminados de COVID iban a ser más que los de Guatemala. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una población pequeña. Y ahí se va directamente ese concepto de la población. Solo que ahí estamos viendo los contagios, que al final es una población. La población contagiada, ¿va usted? Pero para poder hacer esto ya una teoría de algo, hay que cumplir algunos pasos que no son muy difíciles. Vamos a comenzar primero con lo que se conoce como la hipótesis. Siempre que uno va a hacer una investigación cualquiera, debe partir de una hipótesis. La hipótesis uno a veces la saca, digamos, está viviendo. Por ejemplo, yo he querido demostrar, pero nunca lo he hecho, ¿para qué le voy a mentir? Pero sí he tenido la idea de hacerlo. Si a un alumno se le da todo, ¿quién obtiene mejor rendimiento? ¿A un alumno que se le da todo o a un alumno que no se le da nada? A mí esta idea me nació porque aquí entre nosotros había un compañero que, no sé si usted lo conoció, a José María Saquimux. Bueno, él dio clases mucho tiempo aquí en el profesorado de matemáticas. Y aquel era uno que no les daba nada a los alumnos, nada. No les daba libros, no les daba copias así como lo hago yo, menos videos, olviden, no daba nada de nada. Solo sus clases, por supuesto. Y a veces yo miraba que él tenía un rendimiento, si no igual al mío, pero sí bastante parejo. ¿Ah? Entonces decía yo, pero yo les doy todo, les doy el libro, les doy las copias, les doy esto, les doy lo otro, y la grande habla, y casi estamos iguales que con el otro, que no les da nada. Entonces yo quería construir esa hipótesis y hacer la investigación de qué realmente es lo que necesita el alumno, que le den muchas cosas o que no le den nada. Si al final los porcentajes van a ser iguales los de ganancia, me quedo con no darles nada. Sí, ¿para qué va a estar así? Sí, tan fácil usted. Ya lo que hacía este cuate, eso no les daba nada. Y yo no creo que tuviera algo de conciencia que aprendieran o no aprendieran sus alumnos. Yo sí, por eso es que yo me vivo esforzando y viendo cómo voy mejorando. ¿Ah? Pero bueno, pero solo sale por la hipótesis. ¿Ya? La hipótesis es algo que uno hace. O sea, uno propone algo que a uno considere que lo puede analizar. En este caso, por ejemplo, para el COVID no era necesario proponer una hipótesis. Ya se sabía que la tasa de mortandad de la población iba a ser proporcional a la población.
¿verdad? Entonces, la hipótesis, luego de que tengamos la hipótesis, debemos de expresar la hipótesis en términos de una ecuación diferencial. Expresar la hipótesis en términos de una EDO. En el libro va a encontrar un montón de hipótesis, es lo que trata de hacer, pero cuando uno la lee se asusta, porque uno no sabe nada de eso, de todo lo que él propone. Entonces, esto nos va a generar una formulación matemática. Ya vamos a llegar a una fórmula. Claro, proponemos la ecuación diferencial, ahora tenemos que encontrar la solución. Esa básicamente va a ser la formulación matemática. O sea, a partir de la formulación matemática vamos a resolver la ecuación diferencial. Y con eso, si logramos resolver la ecuación diferencial, vamos a obtener resultados. Y con eso, cuando nosotros ya obtenemos resultados, podemos presentar predicciones. Ese es el objetivo de todo esto. Presentar las predicciones. Y ahora lo que nos quedaría entonces sería comprobar las predicciones. O sea, si nosotros obtenemos resultados, por lo tanto podemos presentar predicciones. ¿Cómo así? Pues no es muy complicado. Una vez que usted tiene la ecuación, o sea, que es la solución de la ecuación diferencial, entonces ya puede pronosticar resultados. Por ejemplo, con el COVID, con las primeras lecturas que se tenían, se podía predecir lo que iba a pasar al siguiente mes, por decir algo. O sea que si, por ejemplo, en marzo hubieron tantos muertos, en junio tantos, en julio tantos, en agosto tantos, ya se podía predecir cuántos muertos iban a haber en septiembre. Muertos infectados. Sí, incluso los que se van curando. Pero ahí son tres teorías, ¿verdad? Los que infectados es una cosa, los que se curan y los que se mueren. Todos van a tener tasas diferentes, ¿verdad? Posiblemente una complemento de la otra, pero van a ser tasas diferentes. Entonces, pero lo más importante es que les dice uno, bueno, en el momento que salga la vacuna, ¿para cuánta gente vamos a necesitar? Porque muchos, como yo, por ejemplo, tuve el COVID sin vacuna. Entonces, pero ahorita ya que me dieron la vacuna, volví a tener todavía 3 COVID, como 2 o 3 veces más. Entonces, pero para eso les sirve a las farmacéuticas. Bueno, ¿cuántos colochos de esos ya se van a enfermar? Para ver cuánto producimos. Y eso ya nos da qué precio le vamos a poner. Mire, esto tiene un estudio maravilloso y sirve, pero tal vez no para dar clases de matemática, ¿verdad? Sino que sirve para tener uno un negocio, ¿verdad?
O sea, con un negocio usted si lo analiza, propone su teoría y comienza a estudiarla, propone su solución, pero eso es solo para usted. Usted no le tiene que contar nada a la gente, ¿va? Es para su empresa. Y en base a esa empresa, entonces ya usted echa punta. Como lo han hecho muchos, que no es que ellos al principio ya tenían su ecuación diferencial. Por ejemplo, McDonald's. ¿Quién iba a creer que McDonald's iba a crecer tanto? ¿Ah? Pero si hubieran logrado, muchas personas que se dedican a invertir hubieran comprado acciones de McDonald's y hubieran estado tranquilísimos ahorita. ¿Ah? Entonces, eso es prácticamente lo que yo le llamo el conocimiento. Cuando uno tiene conocimiento de algo, lleva ventajas. Y aquí la ventaja es que uno puede predecir lo que va a pasar. Entonces, en esta parte sí es importante que se haga, es necesario modificar las hipótesis. Puede ser que lo que al comprobar las predicciones no era lo que nosotros queríamos de la hipótesis. Por lo tanto, si es necesario modificar las hipótesis. O sea, no salió como yo quería, entonces cambio la hipótesis y vuelvo a hacer todo el círculo que está ahí mostrado, o sea, esas flechas, en este caso celestes, que es un círculo básicamente. ¿Ah? Y el necesario modificar las hipótesis, si es necesario, básicamente es toda esa parte, la parte de retroalimentación. O sea, ¿funcionó o no funcionó la cuestión? No funcionó, entonces cambiemos la hipótesis, porque la hipótesis no se pudo comprobar. ¿Ah? Por eso es que cuando ustedes hacen sus trabajos, ustedes no hacen de este tipo. Cuando hacen sus tesis, sino que ustedes lo que normalmente demuestran es por medio de encuestas. ¿Ah? Y está bien. Digamos, su hipótesis es, por ejemplo, todos los alumnos que los papás les mantienen su universidad ganan más cursos que los alumnos que tienen que trabajar. Esa es una bonita hipótesis que se puede investigar y no es muy difícil de demostrar, pero sí hay que trabajarla. Hay que ir a todas las facultades, hacer una buena encuesta, porque no toda la gente va a estar dispuesta a decir, es que mi papá sí me paga la universidad, ¿verdad? O sea, muchos ni van a decir nada, ¿verdad? Sí. Ok. Ahora bien, ¿qué trata de hacer el libro en este tema? Entonces, lo que trata de hacer el libro es poner ejemplos de hipótesis. Eso es lo que él hace. Él viene y dice, bueno, por ejemplo, en cómo se llama la dinámica poblacional, dice. Yo solo le voy a dar una, y ya si usted quiere leer las demás, las vamos a ver todas más adelante, una por una. Pero a veces vamos a tener que recordar lo que nos explicó el cuate en el capítulo 1. Pero en el capítulo 1 no le agarramos la onda. Y uno de esos es el que voy a explicar. Pero este es más fácil de explicar ya con ayuda de, en este caso, mía. Le vamos a ponerle la dinámica poblacional. Que enunciada dice, si la letra P, que es una función P en términos de T, denota la población de algo, ¿no? Incluso población puede ser los que están viendo la televisión a las 5 de la tarde contra los que la están viendo a las 8 de la noche, o los que están viendo el domingo a las 12 del mediodía. Usted que va a ser el mundial, todo el mundo creo que va a estar viendo el mundial, ¿no? Entonces, si P de T denota la población al tiempo T, aquí no hay nada que entender. Tenemos una población que en un momento justo podemos decir, mire, la población en el año 5 fue tanto, la población en el año 40 fue tanto. Son datos que hicimos, ¿me entiende? Y entonces viene, entonces dice, entonces esta suposición
se puede expresar esta suposición se puede expresar, dos puntos, como dice la dinámica poblacional, será entonces la razón de cambio de la población en la unidad de tiempo. O sea, la hipótesis sería que la rapidez de cambio de la población en la unidad de tiempo es proporcional a la población. Voy a corregir un poquito esto para que quede mejor. O sea, esta es la hipótesis. Que dice que la rapidez de cambio de la población en la unidad de tiempo es proporcional a la población. Una vez que hemos enunciado la hipótesis, expresamos la hipótesis en términos de una ecuación diferencial ordinaria. Eso quiere decir dp en dt es proporcional, el símbolo de proporcionalidad es este a p. Aquí está la EDO, pero todavía no está como ecuación porque habla de la proporcionalidad. Entonces hacemos una conversión de esa proporcionalidad. Esta es la verdadera EDO. Ahí está planteada entonces, como decía en el circulito de arriba, expresar la hipótesis en términos de una ecuación diferencial, que básicamente es crear una fórmula matemática. Por hoy no vamos a resolver esa ecuación diferencial, pero ese va a ser nuestro objetivo. Bueno, ¿y eso cómo se resuelve? Eso va a ser después. A esta acá se le llama constante de proporcionalidad. Yo no me recuerdo si él de una vez da la respuesta de esa población, ¿va? No me recuerdo. Pero nosotros lo vamos a hacer porque nosotros necesitamos primero resolver ecuaciones diferenciales de ciertos tipos. Y una vez que ya los tengamos, entonces ya podemos tratar el problema, que ya pasaríamos a la parte de acá. Después de la formulación, resolver la ecuación diferencial y vamos a obtener resultados. Una ecuación normal, y de ahí vamos a comprobar si es cierto que eso es cierto. Por ejemplo, si yo digo que la población normalmente es eso se llama dinámica poblacional. Esta es su ecuación diferencial. No hay vuelta de hoja. Ahora, si hablamos de la población mundial, entonces comenzamos con el año, digamos, 1950, que fue cuando el humano comenzó a llevar estadísticas. Antes del 50 el humano no llevaba estadísticas. En 1900. Sí, pues no existía eso, no había la infraestructura para hacerlo.
Pero a partir de ahí se empezó a llevar cuenta de cuánta gente había en el mundo. Y por eso es que se hacían los famosos censos. Ahora ni censo se hace, porque se usa mucho esta fórmula. Entonces, ¿qué pasa? Que vinieron ellos, formularon esta ecuación diferencial y la resolvieron. Y de ahí compararon con los datos que ellos tenían. Y se dieron cuenta que sí cumplía. De hecho, el año pasado todavía éramos 8,000 millones de personas. Habría que meterle el número que seguiría, porque ya sería un año más. Y entonces le va a dar, ¿cómo se llama? No sé qué número le va a dar, pero le va a dar como unos 9,000 o 10,000 tal vez, no sé cuánto. Aquí hay una cosa muy importante. Cuando hablamos de poblaciones, no se comienza con el año. Por ejemplo, como todos los registros estadísticos están en 1950, entonces se le asume a 1950 como el año cero. Esto tiene varias razones. Como aquí van a hacer una ecuación, vea que ¿quién es la única derivada que es igual a la función misma? La E, la exponencial. La exponencial. Eso quiere decir que la solución de esto, la P va a ser igual a E a la algo. La población de ese año. Ajá. Y de ahí le metemos los valores. Entonces, cuando uno pone, si uno comienza con 1950, calcule cuánto le da E a la 1950. ¿Tiene ahí calculadora? No. Bueno, teléfono tampoco. A la 1950. Ajá. Un número va. Ah, le marca error. Ah, no tiene la E. Se lo voy a hacer yo entonces aquí en la pantalla. ¿Ya lo encontró? Entonces, ¿cuánto le dio? Exacto. Entonces no puede hacer un análisis y la cuestión de los datos no lo puede analizar si mete desde 1950 como el primer año. Entonces lo que uno hace es que hace un corrimiento de los años y entonces en 1950 va a ser 0. De tal manera que en 1960 ya serían solo 10 años los que han pasado. Entonces ahí va a ser muy fácil calcular el E. En cambio ahí mete el 1960, igual le va a decir que no existe. Y si llegamos al 2026, peor, ¿va? Entonces uno trabaja desde 1950. Eso quiere decir que cuando llegamos al 2000 vamos por 50, que ya es grande. Vea cuánto le da ella a las 50. ¿Ah, que sí? 18, porque esa es la 21. Estamos hablando de 5,000 más de 21 ceros. Imagínate. Ni siquiera son. Ni lo puedo decir. Ni lo puedo decir, usted sí tiene razón. Entonces, que también es bastante. Sin embargo, ahí no va a ser exactamente E a la S número, porque va a tener un factor o una tasa que probablemente sea muy pequeña para que ya el número no sea tan grande. Pero no es que lo busquen, sino que así dio el experimento. El experimento dio esos números. Ahí lo vamos a ver. Y podemos, eso lo podemos ver desde Mate 3, que uno da ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Ahí está la fórmula. Pero el alumno no sabe dónde viene la fórmula. En cambio aquí vamos a ver toda la película. ¿Cómo se planteó? Con esa famosa fórmula. La rapidez de cambio de la población en la unidad de tiempo es proporcional a la población misma. Entonces, ¿qué hace el libro? Y es donde uno ya no se debe perder. Pone un montonón de experimentos. Pone experimentos químicos, pone experimentos de
de cómo se llama, financieros, y pone un montonón de leyes o hipótesis. Inicialmente hipótesis y después se comprueba que sí son ciertas y sale ya la parte de ecuaciones diferenciales. Pero a ese nivel no va a poder resolver las ecuaciones diferenciales. De hecho, esta todavía faltaría ver cómo se resuelve. Solo sabemos que la derivada de una función que sea la misma función es e a la algo. Nada más. ¿Ah? Entonces, de ahí para adelante vamos a ver cómo se hace. No es muy complicado, va a ver que es una cosa elemental. Eso lo vamos a ver en el primer tema cuando miremos variables separables. Esta parte entonces aquí tiene que cumplirse con que sea proporcional a la población. Sí, a la población. Porque alguien puede decir, no, fíjate que el crecimiento de la población depende solo de los casados, por ejemplo, de la población casada. Bueno, Y casi seguro que sí va a ser. Pero ¿cómo va a separar usted a los casados de los no casados en una población? Va a ser muy complicado. En cambio usted habla, porque entonces si usted habla en términos generales, no le importa cuántos están casados y cuántos no, cuántos son estériles y cuántos no son estériles, tanto en hombres como en mujeres. Sí, pero no puede separarlo solo, no, ni modo que va a hacer usted una encuesta y vos sos estéril, nadie le va a decir que es estéril. Entonces no lo va a poder hacer así, entonces que lo hace en forma general. Y ahí donde vienen también las fallas, ¿va? Puede ser que le falle, pero ellos han demostrado que no falla mucho. Porque todas esas al final son variantes. Sí, son variantes, son variantes. Y ya para hacer un buen análisis, entonces ahí se entra el rollo de las correlaciones. En correlaciones ya analiza uno una misma ecuación o varias ecuaciones que pueden funcionar para pero eso ya es más grueso, eso ni lo vamos a ver nosotros aquí, pero en estadística lo debieran de ver. Por ejemplo, yo en estadística, pero ya llevando la estadística de la física, de cómo se llama, de SIADE, la Escuela Superior de Administración de Economía, cuando yo saqué mi maestría, ahí yo hice un análisis de la energía eléctrica, el costo de la energía eléctrica y de qué factores dependía. Depende segurísimo del gas. Si el gas está barato, va a ser muy difícil que tenga energía eléctrica normal. Nosotros ya no, porque para nosotros nos va a salir siempre más barato la energía eléctrica en parámetro general. Pero para la gente que vive en los departamentos, no. Para ellos a veces es más fácil cortar árboles. Tienen su leña, luego su carbón y toda la onda y trabajan con eso. En cambio nosotros no, nosotros es mucho más fácil, más barato la energía eléctrica. Es lo que pasa ahorita. ¿Por qué no se tiran a la energía solar? Porque sale muy cara. Ahorita ya menos, ahorita ya está más competitiva. Y los paneles solares están entrando muy fuerza ahorita. Sí, ahorita casi todo el mundo está poniendo paneles solares, no solo en Guatemala, en todos lados del mundo, porque esa es la tendencia ahorita, ¿no? Entonces, pero bueno, recaemos a nuestro problema, es que lo que hace el libro y donde uno se empieza a perder es que habla de un montonón de hipótesis, de especialidades de otras áreas. Por ejemplo, en química, la radioactividad. Nosotros no sabemos ni qué es la radioactividad, entonces el libro lo explica. Y si uno lo lee ya despacio, le empieza a agarrar la onda. Ya con lo que le expliqué hoy, yo considero que uno empieza ya a agarrar más la onda del libro. Pero mi idea no es que lea todo el capítulo 1 como le dije, sino los temas puntuales que yo le puse en nuestro curso, los que les expuse aquí en la pizarra, ¿ah? Entonces con eso se forma una buena idea. Después debiéramos de regresar a leerlo cuando ya estemos, por ejemplo, en las aplicaciones. Es probable que ya no tengamos de dónde viene una fórmula, entonces tenemos que regresar ahí a buscarla, ¿no? Lo que tenemos que buscar es quién depende de quién proporcionalmente, eso es todo. La clave va a ser proporcional. Por ejemplo, la velocidad es inversamente proporcional al tiempo. Velocidad es igual a espacio partido tiempo, en el igual. Pero si no, velocidad es proporcional a una constante, a 1 sobre t, inversamente, ¿no? Porque el tiempo es inverso. De ahí le metemos la constante. ¿Quién va a ser la constante? Y ya. Y así lo vamos con todas. Por ejemplo, uno dice la gravedad es la aceleración. ¿Y qué es la aceleración? La segunda derivada. Entonces uno plantea la ecuación que la segunda derivada de la, ¿cómo se llama? Del desplazamiento es proporcional ¿a quién? Pues no a una constante simplemente. Si pensamos en una gravedad constante como la que nosotros tenemos, entonces ahí no va a haber no va a ser proporcional a nada,
O sea, no va a decir, mire, la velocidad de no, ahí se va como en forma directa. Pero ahí como tiene una segunda derivada, por ser la derivada de la derivada, entonces van a ser una ecuación diferencial. Y la vamos a resolver también. Ok, entonces ya no se preocupe, la unidad 1 ya se terminó. Y nos pasamos a ¿cómo se llama?